Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana, la cual llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes pues se chocan con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera. Así que ustedes pueden conseguir todo lo que necesiten para la construcción o el equipamiento de su hogar en el Grupo Max, que tiene para ustedes lo que les dije. Mientras tanto, pueden hacer su cita al teléfono 809-536-4200, y si dicen que escucharon o vieron este anuncio aquí en Agenda Semanal, automáticamente ustedes se ganan un descuento. Pues así que vaya ya o llame al Grupo Max. Tal y como les habíamos prometido en el introito de este espacio, contamos con la distinguida y grata presencia del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Él es el vicepresidente ejecutivo de Finjus, un hombre que hace mucho que le habíamos invitado aquí a Agenda Semanal, pero sus grandes ocupaciones le impedían estar con nosotros. Es un gran amigo de nosotros. Hace mucho que lo entrevistamos para otros canales de televisión y hemos cultivado una relación muy personal de amistad. Bienvenido. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Para mí es un honor tenerle aquí en Agenda Semanal, sobre todo en este momento que hay muchos temas importantes. Bueno, vi ahí el caso de los contratos, pero hay algo también que es sumamente importante y tiene que ver con las ejecuciones presupuestarias que se han estado haciendo, que es un tema también que es una mala práctica del Estado Dominicano. Es algo consuetudinario, como dicen ustedes los abogados. Así es, no, y que viene desde hace décadas. Ajá. Es decir, no se refleja ningún tipo de transparencia con relación a lo que ha sido históricamente la ejecución presupuestaria en la República Dominicana. Y eso se refleja en todos los estudios. ¿Ustedes tienen fe en que a partir de ahora, tal y como prometió el director de presupuesto, precisamente en el evento que convocó la Finjus esta semana, esto pudiera cambiar? Es que tiene que cambiar, porque no hay forma de que un país se desarrolle con los niveles de discrecionalidad de cómo muchas veces el Ejecutivo y sus instituciones manejan el presupuesto de la nación. El presupuesto es un instrumento de desarrollo y como tal tiene que de una u otra forma ejecutarse sobre la base de la transparencia. ¿Qué pasó, por ejemplo, el año pasado, para que los televidentes tengan una idea? El año pasado, y eso de conformidad con lo que fueron los informes que les remitiera la Cámara de Cuentas al Congreso Nacional, todo lo que fue la ejecución presupuestaria debe de ser objeto inclusive de que desde el Congreso se abra una investigación. ¿Por qué? Porque tú te encuentras con que en las conclusiones del informe la Cámara de Cuentas concluye de que más del 50% de nuestros ayuntamientos no rinden cuenta. Y no tienen contabilidad organizada tampoco, la mayoría. Rinden cuenta, sí. Eso es una. Transferencias que se hicieron desde el Ejecutivo, que sobrepasan los 12,000 millones de pesos. Los auditores de la Cámara de Cuentas no pudieron identificar los beneficiarios. 89,000 millones de pesos que fueron destinados a obras, cuando los auditores fueron a constatarla, no encontraron esas obras. Evidentemente estamos frente a una situación grave. Y por eso nosotros como fundación inclusive le hemos solicitado al Congreso Nacional que abra una investigación sobre la base del informe que le remitiera la Cámara de Cuentas. Vimos que en esta semana el director de presupuesto ya le anunció al país que a partir de este mes se van a hacer las publicaciones. Sí. Por eso es la ley que lo manda. Sí, pero se hacía anteriormente de manera regular todos los meses. No, sí, pero llegó un momento en que el asunto se suspendió y bueno, y ya hemos visto cuáles han sido los resultados. Es decir, nosotros tenemos que colocar este país, no solamente desde el punto de vista interno, sino desde el punto de vista internacional, en una posición diferente a la que nos están colocando, porque para que tú tengas una idea, la República Dominicana está colocada en América Latina en cuanto a lo que tiene que ver con el gasto en el peor lugar
Es decir, que esos niveles de discrecionalidad, yo creo que el presidente Medina, y que parece y entonces que ha mandado buenas señales. Y esto que está bien, existen mayores controles ahora, ¿verdad? Bueno, comienzan a haber mejores controles, sí. Y comienzan también a identificarse una serie de distorsiones que se vinieron diseñando desde la administración para estar permanentemente violando todo lo que es el presupuesto que aprueba el Congreso Nacional. Eso se va a corregir con las licitaciones, los sorteos, los concursos, eso se puede corregir. Eso es parte, porque esa es una herramienta. Obviamente esa no es la solución. Ese es un componente para tú poder contribuir a que se solucione el problema. Pero entre otras cosas que hay que hacer, yo creo que a los técnicos de la Dirección General de Presupuesto, yo creo que hay que capacitarlo. No cuentan ni siquiera la Dirección General de Presupuesto con un sistema. No me digas. No hay un sistema que le pueda permitir al director o a esa dirección hacer su trabajo dignamente. Es decir, es una institución que quedó totalmente rezagada, disminuida, cuando tú sabes que... Y maneja uno de los instrumentos más delicados del Estado. Pero es que esa es una realidad. ¿Por qué el Congreso Nacional es el que aprueba el presupuesto de la Nación? El órgano de control. ¿Tú sabes por qué? Porque los componentes del presupuesto son los impuestos, de que se nutra los impuestos, que lo aprueba el Congreso, y también todo lo que tiene que ver con los préstamos, que también lo aprueba el Congreso. Desde luego. Entonces, por eso nosotros le estamos pidiendo, no solamente al Ejecutivo, sino también a la Cámara de Cuentas y al Congreso Nacional, que ejerzan su labor de fiscalizador en todo este proceso. Sí. Porque para que tú tengas una idea, en el 2012, parte de lo que era un presupuesto complementario, el Congreso no lo aprobó. Entonces yo creo que todas estas cosas deben de llevarnos al centro de la mesa y ver de qué forma, habiéndose identificado todos estos problemas, podemos diseñar políticas públicas que puedan contribuir a solucionarlo. Esos gastos y esos anuncios que hace el presidente Medina, de alguna manera también deben ser controlados. Cuando dice, mira, 50 millones a ustedes para que resuelvan un problema de la agropecuaria, a ustedes. Claro, pero sin embargo, y eso lo aclaró muy bien el director de presupuesto, eso está contemplado en todo lo que es la cuenta especial del presidente de la República. Muy bien, o sea. Lo que tienes es que, sobre la base de lo que se aprobó, no pasarse, y no se ha pasado porque nosotros lo estamos monitoreando. Sí. Y también que todo ese dinero que se está aportando, se haga sobre la base de la transparencia, y que quienes resulten ser beneficiados de esos préstamos, de esos aportes, real efectivamente los inviertan para lo que se lo están facilitando. Destinando. Definitivamente que sí. Señores, en el próximo segmento vamos a hablar precisamente de reforma policial que hubo ahí. Luego también de los contratos, como habíamos dicho en la introducción del programa, de manera que manténganse frente a sus televisores, porque esto continúa muy bueno aquí en Agenda Semanal, con la presencia de Servio Tulio Castaños Guzmán, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, y recuerden que yo soy su autoridad periodística del país, Balbueno Medina, luego la pasa comercial. Bien, señores, recuerden ustedes que estamos de cumpleaños. Agenda Semanal está cumpliendo su 15 aniversario y queremos agradecer a los medios de comunicación que han estado publicando la nota que les hemos enviado a las redacciones de los medios de comunicación, que están saliendo en varios periódicos digitales y nacionales de los 15 años de Agenda Semanal. Tenemos la foto que hemos publicado ahí en nuestro blog en internet, notamedia.blogspot.com. Ustedes pueden dar seguimiento, ahí también está la nota del aniversario de Agenda Semanal. Y recuérdense que Tony Mena tiene el solar de vocación turística o para la
casa de campo que ustedes quieran en Samaná, ahora que se ha sido inaugurado el Boulevard Turístico del Atlántico, usted llega en 1 hora y media a esa ciudad del Nordeste y puede adquirir su solar de vocación turística o para la construcción de su casa de campo en Tony Mena, que está en la Roberto Pastoriza 210 en Modes Plaza, con teléfono 809-68-384-71. Seguimos aquí con el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Pues, doctor, la situación que se produjo esta semana con el proyecto de reforma policial ha dejado como algún tipo de resquicio y temor, claro, en algunos sectores, claro, porque cuando se anuncia un consenso, se somete al Senado de la República, se retira para hacerle enmienda y reforma. ¿En qué consiste esto? Ustedes como institución que participaron en ese consenso, ¿cómo lo ven? Mira, más que participar en el consenso. ¿Ustedes no fueron parte de ese consenso? Fuimos parte del proceso. Ajá. Porque el proyecto, nosotros no fuimos redactores del proyecto. Ah, bien. Los redactores del proyecto fueron instituciones adscritas al Ejecutivo. Entiéndase, el ministro de Interior y Policía, el procurador general, ahí estuvo el ministro de la Presidencia, asesores del presidente en la materia, la DNCD, y entre ellos fue que se dio ese consenso. Bien. Obviamente nosotros hicimos aportes al proyecto que fueron acogidos por esa comisión. Y lo hicimos porque hicimos una petición, no porque nos solicitaron que lo hiciéramos. Es decir, que este es un proyecto del presidente de la República. Ahora, ¿qué es lo que ha llamado la atención? Que cómo es posible que, habiendo los actores que están trabajando el tema de la seguridad consensuado un proyecto, entonces después el Ejecutivo, eso llamó la atención. Sí, exacto. Ahora, ¿qué fue lo que se le cambió el proyecto? Porque lo que se le cambió el proyecto tampoco atenta contra el contenido técnico del proyecto. Esa es la realidad. Eran las partes controversiales del proyecto. Es decir, yo te diría que la parte política del proyecto, como que la designación del jefe de la policía, no porque era inconstitucional la que habían consensuado los redactores, sino las prerrogativas que se les restituyeron al presidente, ¿verdad? Sino que el presidente prefiere tener el control. Se restituyó sus prerrogativas. Exacto. Pero no era que era inconstitucional, porque el artículo 128 de la Constitución... Y que permitió nuevamente que haya transferencia de las Fuerzas Armadas a la policía. Y viceversa puede ser. Pero eso es negativo. Es negativo. Eso es muy negativo. Porque la lógica, yo te diría que ese es el aspecto negativo del proyecto. Porque la policía no es las Fuerzas Armadas, ni las Fuerzas Armadas. Tienen formaciones diferentes. Total, no. Y además la lógica y la visión de cada una de esas instituciones es otra. Ese es un aspecto negativo. O sea, el proyecto ahí disminuyó. Pero en cuanto a lo de la designación por parte del presidente y haber sacado de ahí lo de la DNCD, con lo que yo estaba de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con que la DNCD sea una institución que dependa del Ejecutivo por adscrita al Procurador General. Pero ese no es un tema de la ley de policía. Ese es un tema que se tendrá que debatir en la próxima reforma que tengamos que abocarnos, que es la que tiene que ver con la DNCD. Exacto. La DNCD hay que reformarla, porque la DNCD ya tiene 25 años su ley. Y ya nosotros hemos vivido 3 procesos de reforma constitucional. Y esa institución también hay que adaptarla a la nueva Constitución. Es decir, lo que estamos haciendo con la policía, lo tenemos que hacer con la DNCD. Sí, pasando rápidamente, ese contrato que el gobierno finalmente rescindió de la administración que tenía una empresa privada de los peajes del país, y que no le daba mantenimiento a las carreteras. Tenemos que las carreteras de aquí, las llamadas autopistas, están llenas de hoyos. Bueno, eso, lo primero es que parece que fue un acuerdo entre las partes. Sí. Y la realidad es que lo importante es que el gobierno, en esta ocasión, habiendo hecho lo que tiene que hacer un gobierno, que es fiscalizar todo lo que son las responsabilidades que ellos tienen en cuanto da una concesión, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el manejo de dinero, y todo lo que tiene que ver con darle mantenimiento a lo que se le da, evidentemente que eso hay que de una u otra forma. Doctor, ¿usted está de acuerdo como positivo? ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno revise todos estos contratos
que de una u otra manera se sospechan han sido lesivos al interés nacional. Pero que esa es su labor y además es una obligación. El gobierno está en la obligación de revisar permanentemente todos los contratos, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esa es la función del Ejecutivo. Sí. Y no necesariamente tú revisar un contrato es para tú rescindir el contrato. Esa no es la razón. Es tú de una u otra forma auditar lo que son concesiones que tú has dado. Uh-huh. Esa es la labor de un ejecutivo. Y yo creo que lo que está haciendo el presidente Medina es saludable, no solamente para las finanzas públicas, sino también para nosotros como ciudadanos, que somos los que les damos uso a lo que como concesión el gobierno le otorga a empresas privadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Finalmente, la decisión del PNUD sobre Loma Miranda, ¿le satisfizo a Finjo? Bueno, es una decisión técnica, que fue lo que se le había solicitado. Ahora, esa decisión nos deja una gran lección. Uh-huh. Aquí muchas veces nosotros nos predisponemos. Sí. Nos predisponemos. Sí, pero se esperaba que era contraria a eso. Y comenzamos a emitir juicios. Sí. Y yo creo que esa es la gran lección de ese proceso. Es que la gente como que no confía en los organismos internacionales. Piensan que siempre van en contra del interés nacional o general de la gente. Sí, pero bueno, a este organismo internacional el gobierno le hizo una petición. Y todo el mundo estaba predispuesto con eso. Sí. La gran lección. Exacto. Entonces esa lección hay que aprenderla. Así es. Ojalá y que eso... Yo soy muy medioambientalista, en honor a la verdad. Sí. Y todo el mundo sabe cuál es mi posición con relación a ese tipo de concesiones. Sí. Pues nada, doctor, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta entrevista de Agenda Semanal. Fíjense que en poco tiempo abordamos los principales temas que en el día de hoy son noticias en este país. La verdad es que fuimos precisos, concisos y macizos. Muchísima suerte. Gracias por acompañarme, señores, y a ustedes por acompañarnos siempre, todos los sábados al mediodía, a las 10 de la noche por Bajo Techo TV, y también repetición, como siempre, a las 10 de la mañana el domingo aquí en Santo Domingo TV. Muchísimas gracias por, durante estos 15 días, 15 años, y que todos los 15, acompañarnos aquí en Agenda Semanal. Bye bye, hasta la próxima semana, cuando volveremos a presentarles un contenido tan interesante como el que les hemos ofrecido en el día de hoy.